Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Un saludo muy especial. Vamos a iniciar nuestra clase de formación cristiana de segundo de secundaria. Que Dios te bendiga. Podemos inclinar el rostro ahí donde estamos. Padre querido, Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das, porque tú permites que podamos reunirnos con la clase, con los amigos de segundo de secundaria, con los jóvenes, con las señoritas, Padre. Queremos pedirte que la clase pueda ser muy bendecida y enriquecedora y sobre todo, Padre, que podamos entender el canon bíblico. Te pedimos eso por Jesús. Amén. Querido amigo, ¿te acuerdas que hace una semana atrás te estaba hablando acerca de que tienes que dar un mensaje? Tienes un mensaje de parte de Dios, tú eras el instrumento adecuado para llevar ese mensaje. Ahora vamos a hablar acerca del canon bíblico, de cómo llevar ese mensaje que Dios quiere, ¿me entiendes, no? Vamos a hablar de la Biblia. Te comentaba un poquito, vamos a hablar un poquito de la Biblia. Miren, ¿saben? La Biblia es un libro muy antiguo y sobre todo tiene muchas historias fascinantes y interesantes. ¿Sabes? Recordemos que dijimos que la Biblia está compuesta por ¿cuántos libros? Está compuesto alrededor de 66 libros. Desde aquí, la Biblia es una colección de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Es decir, que dentro de esos 39 y 27 libros hay divisiones, se dividen en diferentes grupos. Están los sapiensales, están los poéticos, y eso lo vamos a ver ahora en la clase. Así que, y también vamos a ver un poquito acerca de cómo fue formado. Realmente Jesús agarraba este libro y así de cuero, así con las hojitas impresas en su época. Vamos a averiguar eso, cómo era la Biblia en esa época, cómo era la división del capítulo al versículo, quién lo dividió eso, y vamos a comprender un poquito. La clase va a ser sencilla, rapidita, y vamos a comprender mucho acerca de la Biblia, ¿sí? Porque yo necesito que tú, para que pasemos a los otros temas, te hagas una idea clara de cómo está conforme, de cómo está conformada la Biblia y quién lo ha conformado la Biblia y de cómo ha ido, yo creo que ha ido desarrollándose poco a poco, no su escritura, no su comentario, sino podríamos decir su evolución de la Biblia, ¿sí? Así que acompáñenme, queridos amigos. Yo les pido que se queden en el video, no se vayan directo al final para ver la tarea, sino puedan quedarse en el video y comprender el tema en esta tarde. Sí, acompáñenme, vamos a entrar a la diapositiva del canon. Ahorita nosotros podemos ver aquí en la imagen, de aquí en la parte de abajo, podemos ver que una Biblia de cuero, de negro, pero también vemos ahí papel, parece periódico de cuero, un rollo. Vamos a ver de qué trata esto, ¿sí? ¿Por qué eso? ¿Por qué aparece eso? Te voy a decir algo, ¿saben que esos rollos, esos papeles que aparecen en el dibujo eran la Biblia? Eran la Biblia. ¿Y quiénes la utilizaban? ¿Y quiénes la conformaban? ¿Y quién lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué existía? ¿En dónde escribían? Tú le has preguntado a tu papá, papi, cuando tú estabas en la escuela, ¿en qué escribías? Tal vez él te diga en cuaderno. Tal vez tu papá es joven y va a decir, yo escribía en cuaderno, tenía mi hoja, tenía mi bolígrafo. Pero a tu abuelito, a tu abuelito, a tu tatarabuelo, ¿con qué escribía? ¿Con qué escribía? ¿Sabes? Yo te voy a decir algo. Mi mamá me contó que su abuelita, y ella conserva todavía una pluma y con la que escribía. Y yo no podía creer, porque ahora todos tenemos el bolígrafo, tenemos muchos marcadores para poder escribir. Así que vamos a ver de cómo estaba conformada la Biblia, ¿sí? Voy a hablarte un poquito del canon. La palabra canon, aquí estamos en la diapositiva, la palabra canon deriva del nombre griego canon y de la palabra hebrea canen. Canen quiere decir, es un tipo de medición. Recordemos que en Apocalipsis Juan le dice, mide el templo, le dice, y Juan agarra ese canen, que es una tipo regla para medir, y empieza a medir el templo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el canon, es decir, que la Biblia, el canon del Antiguo Testamento, estoy hablando de los 39 libros, estaba medido ¿para qué? Para la historia, desde el inicio, y también toda la Biblia prácticamente, desde el inicio hasta el final, del Génesis, Apocalipsis. Por eso se dice canon, que es una medición de tiempo, es una línea de tiempo, de historia prácticamente. Encontramos en la Biblia historia, y no me vas a creer, en la Biblia habla del COVID-19.
En serio, habla del COVID-19. Y si tú vas indagando la Biblia, escudriñando la Biblia, te vas a enterar cosas que no pensabas que realmente hablaba la Biblia, ¿sí? Es entonces la lista de libros considerados sagrados, aceptados por consenso general como norma de fe y práctica para los creyentes. ¿Qué quiere decir? Que esta línea de tiempo es aceptada por todos los creyentes, porque nos va avisando cosas que va a ir pasando con el transcurso del tiempo. La palabra canon deriva del griego canón, que significa caña o vara, o también norma o medida, que a su vez deriva de la palabra hebrea cané, que se utiliza a menudo como un estado de medición. Por eso se mide. Y vamos a ir viendo en este momento de cómo estaba formado ese canon y quién lo había formado ese canon y cómo existió ese canon. Excelente, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Voy a hablarte ahora un poquito del material usado para escribir la Santa Biblia. El papiro. Primero, querido amigo, Moisés escribió en papiro, ¿sí? ¿Qué es papiro? Papiro, ¿qué será papiro? Era elaborado de la caña del papiro. Papiro, ahí vemos en la diapositiva una planta. ¿Y sabes cómo hacían esas hojas? Prácticamente era elaborado de la caña. Se usaba dada hasta el año 3000 antes de Cristo por los egipcios. Se iba formando y se iba escribiendo ahí. Y ahora, ¿con qué se escribía en el papiro? Era una de las cosas increíbles. ¿Con qué se escribía? Vamos a ver con qué se escribía ahora. Sí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Los recursos que se utilizaba también eran el pérgamo. Prácticamente, ¿qué consistía esto? Tú conoces a la oveja. ¿Tú has visto alguna vez a una ovejita sacar el cuero? Se llama lipichi cuando ya no está en el cuerpo de la oveja. Es un cuero muy interesante. ¿Sabes? Yo tengo un cuero que lo llamo lipichi. Bueno, mi mamá me dijo que se llama lipichi eso, y es un cuero bien interesante, porque ese cuero dice que mi mamá le ha regalado, y miren, hasta mi época sigue ahí intacta. Por eso, el pérgamo era elaborado a partir de la piel de algún animal puro, generalmente de la oveja. Dice que se sacaba la lana, se hacía un cuadrito, un proceso de una tirita, y prácticamente ahí se empezaba. Ahora, ¿con qué se escribía en el papiro y con qué se escribía en el pérgamo? ¿Sabes que el papiro, prácticamente lo que acabamos de leer, era como el papel higiénico, ¿me entiendes? El papel higiénico, cuando tú escribes algo ahí y se moja, va desapareciendo. Pero el pérgamo era algo que quedaba y quedaba por muchos años prácticamente, que se conservaba. Por eso empezaron a escribir ahí. Ahora vamos a ver con qué escribían. En esta diapositiva vamos a ver al Masoreta. Masoreta quiere decir ese personaje que escribía cautelosamente toda la escritura, todo lo que escuchaba o todo lo que veía. Él no tenía equivocación con el trabajo de escritura. Era exactamente, escribía las escrituras correctamente. Pero ¿cómo lo escribía? ¿Lo escribía en el papiro o lo escribía en el pérgamo, que hemos hablado en la anterior diapositiva? Pero lo escribía primero, antes con una pluma, o después con una caña que acababa medio punta, lo dejaban en tinta y empezaban a escribir. La tinta a veces era orgánica o luego ha sido metálica prácticamente. No ha ido avanzando eso con el transcurso del tiempo. En ahí se escribía. Pregunta de examen: ¿en qué se escribía la Biblia en época antigua o en el Antiguo Testamento? Tú me tienes que colocar pérgamo y papiro, correcto. Así que, queridos amigos, de esa manera fue cómo se va formando prácticamente lo que es el material para escribir el canon bíblico. Ahora vamos a irnos a las divisiones prácticamente de la Biblia, de cómo está conformada, cómo ha ido escribiéndose todo eso, en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva, como podemos encontrar, dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? El judío, querido amigo, era prácticamente, los judíos se les confiaba la palabra de Dios. El judío estaba a cargo de la palabra de la escritura de Dios. Saben, los judíos, dice, para los tiempos de Jesús, el canon del Antiguo Testamento ya existía. Jesús no predicaba con una Biblia de cueritos, sino predicaba con un papiro, o bien sea un pérgamo que se abría y empezaba a hablar, pero no había ahí prácticamente lo que es el versículo o el capítulo o el versículo. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Enseguida, en la siguiente diapositiva, vamos a ver eso acerca de quién lo colocó
capítulo y el versículo. Pero lo que yo quiero que entiendas ahora en esta diapositiva, que los judíos estaban a cargo de que de la palabra de Dios. Prácticamente ellos tenían que revisar bien qué estaba escrito y quién lo había escrito y cuánta fidelidad había en esa escritura, ¿sí? ¿Ya? Excelente. ¿Saben? Y los judíos revisaban, en esta diapositiva vamos a hablar acerca de que los judíos revisaban cuidadosamente. Había tres etapas de formación del canon. El primero era la transmisión oral. ¿Cómo era la transmisión oral? La transmisión era lo que escuchaban, lo que oían, lo que habían escuchado de otras personas o le habían venido a contar. ¿Te acuerdas cuando tú escribías un chisme? Perdón que diga eso, pero tú escribías ahí, te cuento, en el WhatsApp, no, te cuento. Y hay veces se te olvidaba algo o aventabas algo, pero no pasaba eso con los profetas o con los que escribían la Biblia. No pasaba eso. ¿Por qué? Porque eran personas que estaban inspirados y habían sido revelados prácticamente, ¿no? Esas dos, inspiración, iluminación y revelación, eran prácticamente quien Dios los guiaba en el momento de la escritura. Primero era el oral, escuchaban, escuchaban de Dios o bien escuchaban de otra persona. Luego la siguiente etapa era la escritura formal, que es decir, muy bien, han escuchado, han entendido y van escribiendo formalmente. Luego de eso, la compilación de documentos, es decir, ya ha escrito un personaje, algo, otro personaje, y había alguien que ha unido todo eso. Por eso tenemos los 39 libros en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Sabes, querido amigo? Antes había tres grupos en el canon bíblico de la Biblia judía, que estaba el Torá, que se atribuía a las leyes, que estaba el Nebí, que se atribuía a los profetas, que estaba el Ketubí, que se atribuía a los escritos, prácticamente a los sapienciales y a los poéticos. Se dividía en esas tres partes. Yo te voy a decir cuál era la división de la Biblia judía y tú me tienes que decir, primero era el Torá, que se atribuía a la ley. Y vamos a ver cuáles eran los libros de la ley, ¿sí? Y luego me vas a decir el Nebí, que estaban los profetas mayores, los profetas menores y las profecías. Y me vas a decir el Ketubín, que estaban los escritos, que estaban los sapiensales, los poéticos prácticamente, que pertenecían a ese. Y en total hacían 34 libros, y de ahí de esos 34 algunos se han dividido en dos por Segunda Reyes, Primera y Segunda Samuel, que van aumentando prácticamente, ¿verdad? Así que en esta parte hemos visto eso, tres divisiones: la ley, los profetas y los escritos, que quiere decir el Torah, el Nebí y el Ketubí. ¿Sí? Excelente, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En esta parte, querido amigo, vamos a hablar acerca de las divisiones del libro. Tú ves en esta diapositiva, parece una biblioteca linda, ¿no? Muy grande, muchos libros, pero ¿sabes qué? Todos esos libros tiene la Biblia. Todos esos libros, por eso te dije 66 libros en la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, ¿sí? Querido amigo, ahora vamos a hablar de las divisiones de la Biblia. Sí, la Biblia está dividida prácticamente, está dividida en el Antiguo Testamento en cinco divisiones. ¿Y cuáles son? Primero están los Pentateucos, luego están los históricos, luego los poéticos, los profetas mayores y los profetas menores, ¿sí? En los profetas mayores, en el Pentateuco está Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios. En los históricos está Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. En los poéticos está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. En los profetas mayores está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. En los profetas menores está Oseas, Joel, Amos, está Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías está prácticamente, ¿verdad? Vemos ahí en el cuadrito también para que tú te vayas aprendiendo. ¿Sabes? En los Pentateucos hay 5 libros, en los históricos hay 12 libros, en los poéticos hay 5 libros y en los profetas mayores hay 5 libros y en los profetas menores hay 12 libros, ¿sí? Eso es el Antiguo Testamento, en total hacen 39 libros, 39 libros prácticamente hace el Antiguo Testamento. Ahora el Nuevo Testamento hace 27 libros y también tiene sus divisiones. Están los evangelios que se dividen en 4. Marcos, Lucas, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Sí? Las cartas del apóstol Pablo, que está Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, está Timoteo, está Tito
y está Romanos prácticamente, ¿verdad? Las cartas generales está Hebreos, Santiago, primera y segunda Pedro, primera y segunda y tercera Juan, y Judas, y en el profético está Apocalipsis. ¿Sabes, querido amigo? Los evangelios están compuestos por 4 libros. Las cartas de Pablo están conforme por 13 libros. Y las cartas generales están compuestas por 8 libros. Y las profecías están a cargo de un solo libro. ¿Sí? Así que, y Daniel más se incorporaría ahí prácticamente, ¿no? Pero vamos a hablar de ese tema, ¿sí? Así que esa es la biblioteca de los libros, de los 66 libros. Y la tarea, los amigos, la tareita es sencilla. Que tú te aprendas ya sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, ¿sí? Cualquiera de los dos tienes que aprendértelo y repetirme de memoria. ¿Y cómo tienes que repetir de memoria? En el videíto que tú me vas a mandar de la tarea va a ser: mi nombre es Reinaldo Paredes Sosa, voy a repetir los libros del Antiguo Testamento. Y va repitiendo todos los libros. Es la tareita para la siguiente clase, ¿sí, querido amigo? Así que eso ha sido un poquito del canon bíblico que hemos ido estudiando, de cómo estaba conformado y quién lo había conformado. Te voy a dar un dato más para acabar la clase. Te voy a dar el dato de que Stephanie, en el año 1551 colocó los versículos, y en el año 1555 colocó los capítulos, ¿sí? La Biblia hasta esa época no tenía ni versículos ni capítulos. Pregunta de examen: Estefan, tú me dices, yo te digo, ¿quién colocó los versículos y capítulos? Tú me dices, Estefan, ¿sí? Así que esa es una acoplación para que tú puedas conocer muy bien quién colocó. ¿Y quién es? ¿Cómo sé qué es capítulo y versículo? Capítulo es los que son los números más grandes y los versículos son los números más pequeños. Cuando yo te diga, busca Génesis capítulo tantos, y tú buscas el libro, buscas el número más grande y el número más pequeñito, ¿sí? Eso es para que tú tengas idea. Sí, el próximo tema, queridos amigos, que nos va a tocar hacer, va a ser prácticamente, yo te pido que tú vayas dando una miradita al libro, ¿sí? Para que tú puedas comprender, es la conexión con Dios, conexión oiling con Dios. Así que yo te pido que tú vayas aprendiendo ese temita, vayas leyendo también para poder. Esto ha sido la continuación del anterior tema, para que hablar un poquito del canon bíblico. Que Dios te bendiga. Y sabes, querido amigo, me puedes mandar la tarea, ya sea por WhatsApp o por Classroom, ¿sí? Cualquiera de los dos estamos recepcionando tu tarea. No te preocupes, si tal vez no puedo responderte en el WhatsApp, pero con tiempito lo estoy haciendo y estamos anotando tu nota, ¿sí? Así que Dios te bendiga y que Dios te cuide, y nos vemos en la siguiente clase.